Bien, amigos televidentes, bueno, ustedes saben lo que ha vivido el país, todavía lo que sentimos con respecto a la tragedia del Jet Set y dentro de todo el personal que tuvo que pues activarse y tratar de salvar las vidas que se pudieron salvar, son por donde usted entra al sistema de salud cuando hay un caso de emergencia, cuando hay un caso de vida o muerte. El doctor Eliezer Jiménez estuvo aquí en otra ocasión y ya quedamos de siempre mantener los contactos. Él es el presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología. Y bueno, lo quisimos invitar para que nos ayude a entender un poco cómo fue esta situación, qué fue lo que vivió él, vivieron sus colegas y todos los desafíos que hay, las oportunidades de mejora. Y bueno, pues la parte de, sobre todo las emergencias del trauma, que más adelante vamos a hablar también de eso, porque seguimos teniendo bastante déficit aquí en el país, tanto en infraestructura pública, hospitalaria como privada. Y esta gente hacen de tripa corazón, tanto ellos como los patólogos forenses, trabajando en condiciones de mucho estrés también. Y le agradezco al doctor Eliezer Jiménez que haya aceptado venir a conversar nuevamente con nosotros. Saludos, doctor, qué bueno que esté aquí. Bueno, un poco para que nos pueda ilustrar todo este acontecimiento y todo lo que bueno, pues la experiencia, la lectura que ustedes le dan a esta tragedia del Jet Set y cómo fue su nivel de trabajo, el nivel de trabajo de ustedes, los emergenciólogos, desde la madrugada de ese fatídico martes. Bueno, primero gracias por nuevamente invitarme a su programa, muy complacido siempre de apoyar y de siempre darle una información a la población sobre las cosas que nos acontecen en el día a día. Uh-huh. Para nosotros fue una situación que a muchos nos sorprendió estando de servicio. Uh-huh. Yo estaba precisamente aquí en el Gautier de servicio. Muchos estábamos en nuestras respectivas salas de emergencia y nos sorprendió el llamado de que había sucedido un incidente en una disco y que iban a iniciar los traslados de las personas. Eso a todos nos sorprendió, pero desde el punto de vista de emergencia, pudiéramos definir el caso en dos situaciones. La primera es, ¿fue un catástrofe? ¿Y desde qué punto lo fue? ¿Fue un desastre? ¿Y desde qué punto lo fue? Uh-huh. Porque en el plano de la gestión de emergencia y de recursos no se catalogaría como un desastre. Okay. Pero en la parte humana y en la parte afectiva sí fue un desastre. Okay. Porque emocionalmente destruyó la vida de muchas personas. Uh-huh. Muchos de nuestros colegas también estuvieron afectados, vieron muchos médicos que estuvieron ahí en esa situación afectada y nos sentimos muy trabajando y al mismo tiempo pensando, porque ahí mismo se dispararon las alarmas. Mira, el doctor fulano estaba en esa actividad, el compañero tal. O sea, nosotros estuvimos trabajando y al mismo tiempo disparando las alarmas de nuestros colegas. ¿Desastre o catástrofe? Sí. Cuando se habla de desastre es cuando logísticamente la situación sobrepasa la capacidad de respuesta de las instituciones. En este caso no sobrepasó esa capacidad.
Si bien es cierto, como le dije anteriormente, era un desastre humano, un drama humano, psicológicamente fue malo, pero la capacidad de respuesta de los organismos fue la adecuada y los hospitales no se vieron desbordados. Okay. Si usted se fija, ni siquiera hubo necesidad de trasladar pacientes fuera de la zona, que era la zona de afectación, la zona metropolitana. ¿Cómo no? ¿Qué diferencia hay, características distintivas de los pacientes que llegaron con respecto a lo que ustedes ven normalmente en tipo de siniestralidades, sí, accidentes, inclusive los mismos accidentes laborales, en construcciones y de todo? ¿Cuáles características especiales tenían estos pacientes? Sí, nosotros vimos algo, que los primeros que estaban asistiendo tenían muchas fracturas en los miembros. Eso nos indicaría a nosotros que estaban parados o estaban en una situación en donde la parte del tronco superior no se vio afectada. Pero la mayoría ya hablando de los decesos, si usted se fija, fue un desplome total del techo y cayó sobre las personas que estaban, la mayoría fueron traumas por aplastamiento. Todos los que murieron lamentablemente sentados. Esas personas no había... pocas esperanzas tenían, pero la mayoría de pacientes ya que fueron rescatados en el momento, había muchas fracturas de fémur, fractura de húmero, muchos traumas craneoencefálicos porque todo el techo cayó sobre la cabeza de muchos. Y por la cinemática de los traumas, nosotros pudiéramos decir que estos pacientes, la mayoría, la primera causa de muerte son las hemorragias. En ellos, esos pacientes mueren, por ejemplo, un paciente que está atrapado en medio de esos escombros, tiene un escombro en una pierna, pero esa pierna está herida y está sangrando. O sea, esa es la principal causa de muerte en esos pacientes. Luego está lo que es el síndrome de aplastamiento, ya que tú logras, se llama síndrome de aplastamiento o de obstrucción-descompresión. Luego que el miembro está afectado, que está aplastando, el miembro cuando se descomprime, entonces produce una reacción que puede producir daño renal, daño inflamatorio. ¿Cómo no? Y también personas que pudiesen quizás no tener tantas lesiones, pero el poder durar quizás un día, 2 días, con poca oxigenación, con todo lo que tiene que ver con el ambiente todo ya ese polvo, también eso pudo haber impactado a los pacientes que sobrevivieron, ¿verdad? Además de algún trauma que pudieran haber tenido. Sí, no, porque ya el trauma psicológico, por ejemplo, de aquellos que no tenían ninguna lesión, por ejemplo, física, pero el trauma de estar encerrado frente a una situación así de vida o muerte, todas las alarmas se te disparan a nivel de los principios de supervivencia. Y ese trauma, esas lesiones psicológicas quedan de por vida. Esas personas deben de ser intervenidas con un equipo de psicólogos, psiquiatras que le den seguimiento, porque yo estoy seguro que va a ser muy difícil para ellos encontrarse en lugares cerrados. Va a ser un poquito difícil para ellos empezar a introducirse en esos lugares, y cuando se introduzcan lo van a hacer con miedo. ¿Cómo no? Y en el caso de ustedes los doctores, porque bueno, se dice que se le da asistencia psicológica a los pacientes, se le da también al personal que estuvo en lo que tiene que ver con trabajando en el rescate. Los patólogos, uno dice, bueno, están impuestos a trabajar así, pero esa gran cantidad sobreestresada, en el caso de ustedes viendo otras características, uno como que nunca piensa en el personal médico y se supone que ustedes todo bien, ¿verdad? Que se quitaron su bata, cuando terminan su jornada y
y se van para su casa tranquilo y eso se quedó allá, y si dejé un paciente que ya lo transfirieron en estado de gravedad o estado agónico, eso como que ya porque tengo que recibir otro en esas condiciones, o cómo también es la vida de ustedes en esos casos, porque yo le voy a decir una cosa, o sea, yo también como periodista que fui reportero mucho tiempo y he visto mucho desastre, mucha catástrofe, tanto aquí, me tocó también ir a Haití en tragedias, fui a Venezuela también, una tragedia que sucedió en el año 2000, todas esas cosas, pero no es verdad que uno sigue trabajando, pero le llega y uno también siente sus efectos en el caso de ustedes. Mire, en el caso de nosotros los emergenciólogos, y es un fallo que tiene el sistema, no hay un acompañamiento que debería de existir de una asistencia psicológica, no diríamos obligatoria, porque la asistencia de salud es voluntaria, pero sí un incentivar a que dentro de los mismos hospitales los equipos de psicólogos nos den asistencia. ¿Por qué razón? Porque después de ver tanta tragedia y de ver tantas personas morir, las personas frente al estrés tienen una respuesta distinta. En el personal de salud, lo que es el síndrome de Burnout es una realidad, y muchos de nuestros colegas se sienten que pudieron haber dado más, caen en depresión, ver personas adolescentes que cuando tú lo ves ahí, tú estás viendo a tu hijo o estás viendo a tu hermano, a tu padre, a tu madre. Y es una situación muy triste. A pesar de todo, tenemos que seguir trabajando. Y fíjate cómo inmediatamente pasó todo, igual, seguimos laborando. Y todo el personal de salud sigue su rutina diaria. Pero esas son cosas que le van calando a uno. Y uno llega al punto de que se deprime, a veces tiene una actitud distinta ante la vida. Y esas cosas sí es un fallo que se debe de tomar en cuenta. La asistencia psicológica al personal que está asistiendo, tanto el personal prehospitalario como intrahospitalario. ¿Cómo no? Porque entrevisté una vez al presidente o a un equipo de unidades críticas de lo que son ya la parte de la parte más difícil cuando llegan pacientes, o sea, cuidados a los intensivistas, ¿no? Y en la pandemia del COVID, y uno se rajó en llanto aquí, diciendo que personas cómo se tenían que comunicar en ese tiempo por la situación, escribiéndose y diciendo, bueno, si ya no nos vemos, y ellos tenían que lidiar con todas esas cosas. Él se rajó a llorar lo que estaba viviendo. Entonces ahí uno como que vio el ser humano. Y otra cosa que conversé con una persona que, bueno, ha visto mucha gente morir y ha tratado muchas personas, el doctor José Joaquín Puello, y me dijo que cada muerte de un paciente es un evento distinto, el que usted lo vio con respecto a otro, desde el punto de vista de que usted lo vio, y como usted dice, que yo pude hacer si hubiese actuado de esta manera o algo así por el estilo. O sea, no es verdad que el médico se quitó la bata, se fue, se cambió su ropa, se va para su casa y olvidado de eso. Dice que no hay y él a lo largo de más de 50 años de ejercicio, dice que todavía cuando pierde a alguien comienza a cuestionarse como médico. Eso parte de las lesiones, de los traumas psicológicos, porque tenemos que entender que el cerebro trata de proteger a su dueño. Y parte del trauma de ver todos los días personas morir, personas accidentadas, personas tristes, hace de que tú como ser humano, tu cerebro bloquee las emociones. Y
nosotros vivimos en el día a día luchando por eso, entender que ese paciente que está ahí lo están esperando en su casa, su familia le espera, tiene alguien que le esté esperando en la casa y uno trata de dar el todo por el todo. O sea, son pacientes, son seres humanos y nosotros cada día tratamos de que cada paciente es individual y hacer todo por esos pacientes. ¿Cómo no? Volvemos al hecho y ustedes y los parientes sufren la consecuencia, ustedes en el trabajo y los parientes que pierden sus seres queridos o que les resultan lesionados, que quizás tengan una discapacidad para toda la vida. Es tan duro. Bueno, el director de la médico el director del hospital de la Policía Nacional Sí, murió. muy lamentable. Sí, y creo que hay unos 7 médicos que murieron. Evidentemente, ustedes solamente pueden hablar del tema de la salud y de todo, pero gente que fueron con su familia, ahí se fue familia completa. Yo conozco de una misma familia 5, a un señor que se le fueron 3 hijos, al menos 10 de los que murieron amigos, conocía más de 20 que había intercambiado con ellos. Y uno dice, ¿cómo pasan estas cosas y qué debemos hacer? Porque ya entre los motoristas, entre los accidentes de tránsito, entre toda esta cosa, ya estamos diciendo lo mismo. Pero cuando suceden eso así y todos los sectores de la vida nacional, desde el empresarial, los políticos, los médicos, policía, de todo murieron, de todo. Entonces, caramba, ¿qué podemos decir sobre esto? Y además, ¿cómo pueden morir tanta gente en estos? ¿Cómo estamos fallando? Sí, nosotros aprendemos de nuestros errores. Como dicen, el ser humano va aprendiendo, en función le van sucediendo cosas. Y lamentablemente tenemos que aprender de los ejemplos de otros países y aplicárnoslos a nosotros. Ya la chabacanería debe de pasar a la historia. O sea, no, ya eso de yo agarrar y, por ejemplo, empezar a picar una zapata y darle para arriba con dos nacionales haitianos o con quien sea, no importa la nacionalidad, pero yo agarrar, picar una zapata y darle para arriba, ya eso debe de pasar a la historia. Eso debe de ya anularse, porque ahí es que empiezan los fallos. Las estructuras deben de tener un sistema de supervisión, los edificios cada cierto tiempo, pasar a autoridades, porque ya son problemas de salud pública. Ya aunque ese edificio es privado, la afectación de ese edificio se convierte en una situación de salud pública. Por ende, el Estado debe de mantenerse vigilante y debe de mantenerse observando todas esas estructuras. Ahora, yo estuve viendo que por el asunto de las lluvias se desplomó la pared de un cementerio. Uh-huh. Había una casa también al lado de una cañada. No sé si vimos en la televisión una persona quejándose, que vive debajo del puente de la 17, uh-huh, quejándose por los trabajos que están haciendo. Entonces, ¿por qué está ahí? Entonces, como que la costumbre de dejar que todo pase y del chance del dominicano y dejar que las cosas fluyan, ya hemos visto que no ha costado muchas vidas. Nos ha costado vidas, nos costó vida en San Cristóbal, nos costó vida aquí y un poquito aquí, un poquito allá, y al final nos estamos convirtiendo en un estado de que ya no solamente el problema son los accidentes de tránsito, ya no son los motores, ahora son las estructuras y las edificaciones. O sea que debemos de entonces ya parar y ponernos las cosas en como debe de ser. Y con pocas vías de consecuencia, porque no vemos San Cristóbal, pasó lo que pasó y nadie pagó nada. Es como bueno, sigamos para adelante y reitero, uno entiende que una explosión, entiende que inclusive lo que pueda causar las lluvias y todo. Que los accidentes pasan, pero casi siempre los accidentes tienen que ver con el error humano. Exacto. Cuando tú te saltas algo del protocolo o algo del proceso,
me dio un olorcito a gas, pero puede ser cualquier cosa y no le hago caso. Se está cayendo un poquito de tierra del techo, se ve una varilla, pero le tiro una pinturita y no le hago caso. Entonces, cuando dejamos saltar los protocolos, suceden las desgracias. Entonces subo el tinaco, pongo esto, y no sé si la resistencia que tiene la edificación puede resistir todas esas cosas. Y es como usted dice, es una tragedia que se convierte en salud pública y en un tema de salud pública, pero... Luego de un siniestro, escúchame que le interrumpa, luego de un siniestro se supone que debe de ser evaluado el lugar. Si hubo un incendio, por ejemplo, en ese lugar debió ser evaluado, no sé si pasó. Imagino que después cuando las cosas vayan a los tribunales, me dicen, ¿dónde está la certificación de que podían seguir sin ningún problema? Entiendo que debe de ser. Pero las altas temperaturas hacen que el acero se flexibilice. Claro. Y no quiero ser un perito forense en esa parte porque nada tengo que ver, pero la lógica te dice que si tú estás en una estructura cerrada que tiene una alta temperatura y entonces luego tú ves que tiene tantas cosas en el techo, algo debe de pasar y las alarmas debieron encenderse desde antes. A veces por optimizar recursos, no quiero hacer juicio de valor, por optimizar recursos y para ahorrarme algo en una remodelación o una reestructuración, nos costó vidas. Y mucha gente. Yo prefiero que el Estado se dedique a demoler edificios y a sacar personas vivas que a lo que nosotros vivimos la madrugada del martes. Y suena cruel que una persona empiece a construir, pero tú no estás haciendo las ordenanzas. La moda de construirlo, de tirar los platos los domingos para no pagarle el impuesto al ayuntamiento. O sea, ya sabemos por dónde vamos. Y no solamente eso, sino que a veces los inspectores y supervisores van y no van a supervisar. No, es que no hay un protocolo o no hay una rigurosidad científica. Porque van con un centímetro, miden de aquí a la esquina y ya. Si hay un par de pesos por ahí, ni siquiera eso tampoco, porque también ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Pero ya eso debe de pasar a la historia, porque ya estamos viendo que los errores humanos y el chance y el dejar pasar nos está costando vida de personas productivas y de muchas personas y seres queridos. Claro. Bien, solicito el permiso del doctor Eliezer Jiménez. Él es presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología. Vamos a un corte y ya regresamos con los minutos finales de la entrevista. Bien, continuamos aquí con el doctor Eliezer Jiménez, presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología. El pasado lunes, este programa está saliendo el domingo. El pasado lunes, el doctor Amado Alejandro Báez, no sé si le conoce, Sí. que se graduó, trabajó en Atlanta y fue traído al país a raíz del tema del COVID para un poco tratar. Todo él es experto en unidades críticas, en emergenciología, también es colega. Sí, emergenciólogo. Emergenciólogo. Sí. Él escribió en ese artículo en el Listín Diario. Le pido que lo chequee si no lo ha tenido tiempo de verlo. Dice que el trauma es el mayor reto de la salud pública dominicana. Dice que aquí sabemos lo que pasa en tema de trauma con los accidentes de tránsito, con todo, y si bien es cierto que podemos ir avanzando en algunas pues tecnología y algunas infraestructuras, todavía estamos muy por debajo de lo que se ha creado, sea el desafío que ya implica un país en pleno avance, en pleno desarrollo.
Y dentro de otras cosas dijo que como es caro, ni desde la parte pública se hacen las inversiones del lugar y al sector privado no le interesa, a los sistemas de seguros médicos le salen corriendo al tema. Es decir, que es bastante retador lo que está sucediendo con esto, y él escribió todo a raíz de esta tragedia del Jet. No deja de reconocer algunos avances, pero mencionó cosas que en otras áreas de la medicina se avanza, se hacen inversiones, sobre todo en el sector privado, y a esto como que se le tiene miedo por el costo, por lo que implica. Usted que está familiarizado en el día a día, ¿qué es lo que ve en cuanto a lo que nosotros tenemos y a los que debemos hacer, a lo que la seguridad social pues interviene en todo esto con los pacientes, habidas cuenta de que ya agregamos YESEP, pero tenemos el día a día de los motoristas y de los accidentes y número unos en el mundo? No sé si me explico. Sí, claro. Volvemos a lo mismo. La aplicación de la ley. ¿Por qué me refiero a esto? Porque el costo, las autoridades no quieren pagar ni el costo económico ni el costo político de aplicar la ley. ¿A qué me refiero? Cuando hay, por ejemplo, un operativo de DGCET, tú ves que las personas andan exhibiendo carnet, llamando aliados, denunciando maltratos, que le den ese motor a ese pobre infeliz que es lo que se está buscando la comida. Y esa es la parte mediática de la situación. Y cuando la gente quiere organizar el tránsito, que vienen unas autoridades de autobuses, unos guagüeros, y se atraviesan en el malecón, unos camioneros que vienen y se atraviesan y dicen que no le van a revisar la goma, las autoridades dejan eso. Y como que las cosas pasó. Van, hacen un operativo poco a poco, 2 o 3 cosas en los medios y ya. Y eso cuesta vida, nos cuesta vida. ¿Por qué razón tiene que un niño de 10 años, 15, 16 años, estar conduciendo una motocicleta de camino a la escuela? O sea, ya desde la escuela le estamos enseñando a los niños a no obedecer la ley, a no cumplir la ley, porque se supone que para tú manejar una motocicleta tienes que tener un permiso para manejarla, tienes que tener un seguro. O sea, todo esto es reunirse todo el mundo, todos los actores del sistema y analizar. Hay países donde existe la accidentología forense. Ese accidentólogo forense va a la escena, mira todo lo que tuvo que ver el accidente. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron? Porque nosotros le echamos la culpa a veces de la cantidad de accidentes a los motoristas. Ellos son los más. Pero los accidentes fatales son por exceso de velocidad en vehículos de alta gama, en jipetas, en medio de autopistas. Y eso también es un tema de salud pública. O sea, esos vehículos, ese exceso de velocidad es una de las causas de muerte mayor. Y nosotros vemos la cantidad de accidentes, los que se mueren, pero también tenemos que ver las personas que quedan con lesiones de por vida, que también son una carga para el sistema. ¿Cómo no? Y en cuanto a lo que él señala sobre las inversiones que hay que hacer tanto desde el sector privado como en el sector público en la medicina de trauma en la República Dominicana, porque dice como que medio el sector privado no está a la vanguardia como quizás está en la parte de cardio, en la parte de lo catastrófico que es un accidente, sea una quemadura, paciente quemado, un politraumatizado, la carga económica que representa, el sector privado no la quiere asumir. No la quiere o no la puede, porque son muchos millones de pesos que el Estado tiene que invertir en un solo paciente politraumatizado. El costo, por ejemplo, un paciente con una quemadura grande tiene que ir a la unidad de quemados que hay aquí, al sector público, que tiene que
tomar esa carga. Entonces, si el Estado es quien tiene que tomar esa carga, entonces el Estado tiene que regular eso. ¿Qué inversiones se deben de hacer? Es cierto, hay que construir hospitales, se necesitan más hospitales de trauma, pero se necesita más personal especializado y cualificado. Porque ahora mismo abrieron el hospital de Aso, se abrió el traumatológico de Aso, pero allá nada más tenemos 4 emergenciólogos. Se abrió el de Ocoa, en Jarabacoa se abrió un hospital. O sea, se están abriendo hospitales, pero esos hospitales cuentan con las cosas necesarias. O solamente vamos, inauguramos y luego nos retiramos de ahí. Entonces tenemos que analizar eso y la inversión en salud debe de ser de manera integral. Si esa situación hubiese pasado en una discoteca de Punta Cana, ¿qué hubiese pasado? ¿Contamos con helipuerto para traslado de pacientes rápido? Los hospitales, los que están diseñando los hospitales, los ingenieros, han tomado en cuenta un área de que pueda aterrizar un helicóptero en caso de una situación de emergencia. O sea, todas esas son de las cosas que hay que verlas y son de las cosas que el Estado debe de intervenir. Porque pasó aquí en el Jet 6, gracias a Dios, de aquí se pudieron movilizar. Pero ¿y si hubiese pasado en esas discotecas grandes de Punta Cana o del Cibao o algo así? ¿Qué hubiese pasado con esas víctimas de aquí a allá? ¿Cómo no? ¿Hay déficit, doctor, de emergenciólogos, de profesionales del área? Sí. Al ser aproximadamente somos unos 1000 emergenciólogos en todo el país. A veces no cubrimos la gran mayoría, pero hay una limitante que es que tú no puedes tener 2 trabajos en el Estado. Cosa que nosotros desde nuestro punto de vista no le vemos sentido. Pero es una ley que hay que cumplir. Porque si yo tengo la posibilidad de que no me choque mi trabajo aquí en el Gautier y poder trabajar en Baní o en Asua y yo puedo desplazarme, no habría ningún problema. En cualquier lugar de la zona, pero por ley solamente tú puedes tener un trabajo en un hospital descentralizado y en un hospital del servicio público. Okay. Eso ha provocado que para poder suplir los hospitales, tengamos que graduar muchos médicos más para poder nombrarlo. También eso ha provocado una baja en la calidad de los profesionales que se están formando, porque eso provocó que se abrieran residencias médicas a veces sin ni siquiera tener el estudio o la capacidad para abrirlas. Nosotros hemos tenido que desde la sociedad decir, bueno, ya están abiertas, ya lo que hay que apoyarlo, porque nosotros no tomamos decisiones de trazar política pública. ¿Cómo no? De manera que es muy probable que esos hospitales, el presidente ha hablado en reiteradas ocasiones de una red hospitalaria de trauma, pero el tema del personal sigue siendo un gran desafío. Sí, claro, debe de ser, es un desafío grande y debe de ser tomado en cuenta esa parte. Y cuando ya los actores del sistema se sienten a analizar en qué lugares se necesitan cada cosa. Por ejemplo, ahí en camino hacia Ayaguate se está construyendo un hospital de trauma. O sea que ya próximamente, en unos años, vamos a tener otro centro, pero ese centro lo vamos a inaugurar, pero también debemos de tener la logística necesaria para poder darle la atención a los pacientes. ¿Cómo no? El tema de la cobertura de los seguros, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Sí. También, porque si hablamos de costoso, si los seguros ante las enfermedades catastróficas le viven corriendo, esa que se puede llevar en un mes, un accidente, un trauma, en 2 semanas, un mes, se puede llevar mucho más que las enfermedades catastróficas. Sí, claro. Entonces, el sistema de seguridad social y tanto el tema de la cobertura y el mismo retribución para ustedes, los galenos, siempre es un desafío. O sea, estamos hablando del papel que deberían desempeñar las ARS y ver eso que lo critica el doctor Amado Báez en ese sentido. O sea, Alejandro Báez, él dice que también le corre la seguridad social. Sí, porque es que invertir
2, 3 millones de pesos solamente en un solo afiliado. Ellos lo representan o lo ven como una carga. Y nosotros los dominicanos tenemos que entender que nada es gratis. Lo que el Estado nos da relativamente sale de los impuestos que pagamos. Lo mismo el sistema. Las ARS, ¿de dónde se nutren? De las contribuciones que hacemos nosotros, los que estamos en el trabajo formal. Entonces, hay un gran número de personas, la mayoría, por ejemplo, de motoristas que no pertenecen a la red. O sea, no tienen un seguro para acudir, entonces se van al sector público. Que esa debería de ser una de las cosas que deberían de ser tomadas en cuenta. Definitivamente, doctor, esta tragedia del YC debería ver dónde vamos hasta donde los aforos, sobre todo donde se dan citas muchas personas, ya esto tiene que disparar las alarmas. Sí, tenemos que sentarnos. Hace poco muchas personas me preguntaban que cuál era mi posición desde la sociedad, cómo veíamos el trabajo de los actores que estaban ahí en el medio, en la zona cero. Y yo le decía que esto no es el momento de hacer críticas, sino de trabajar y de apoyar. Pero ya una vez pasado esto, tenemos que sentarnos. Tenemos que sentarnos, analizar qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Que las salidas de emergencia de una institución sean respetadas, por ejemplo, y que los protocolos sean designados, que cada institución pueda hacer programas, rutas de evacuación. Ya a manera de analizando el siniestro, la respuesta de las autoridades fue buena, pero también podemos mejorar muchas cosas. ¿Qué podemos mejorar? El sistema de información. Muchos de nosotros nos enteramos del siniestro por WhatsApp. Los hospitales no están interconectados en un sistema que tú puedas llamar y inmediatamente te puedan responder una llamada. Se comunican por flota, que a veces no tienen, que está descargada. Ese sistema de interconexión debe de mejorar, porque eso es importante para la recepción y acogida del paciente. Porque tú tienes un paciente que lo traes politraumatizado de un lugar, tú te comunicas al hospital y el hospital te espera preparado para recibir ese paciente. El sistema de información debe de mejorar mucho. Implementar que los emergenciólogos también estemos en esas ambulancias dándole asistencia. Frente a un siniestro, como sociedad de emergenciología, inmediatamente supimos eso, nos comunicamos con los emergenciólogos que están allá y le hicimos llegar el mensaje al general. Estamos a la orden y a la disposición para en el momento que usted entienda que si tenemos que ir a acompañar a las ambulancias, porque los pacientes tú los sacas vivo, pero el trayecto puede morir el paciente. Entonces, que como ciudadanos nosotros, como sociedad, tenemos un compromiso. Y yo sé que muchos de nuestros colegas estuvieron ahí dispuestos a acudir al llamado. Y tenemos que sentarnos y analizar muchas cosas, porque hacer el triaje en la zona va a salvar muchas vidas, porque ese paciente que tal vez estuvo ahí, se hace un buen control de hemorragia, se estabiliza y luego se puede derivar. Que no es lo mismo que tú sacarlo de los escombros y arrancar en la ambulancia. Tal vez puede morir en el camino, que no fue la situación, gracias a Dios. Hubo pero eso fue porque la situación no excedió la oferta y demanda. La cantidad de ambulancias tal vez en principio no era, pero después empezaron a fluir más y la cantidad de asistentes que estaban ahí. Pero había mucha gente que se acercaba a veces sin capacidad para apoyar y lo que hacían era obstaculizar. ¿Cómo no? Ese es un tema también. Yo vi a un amigo que perdió a su hijo. Su esposa está todavía hospitalizada, muy mal. 2 tías de su hijo murieron, o sea, un desastre en esa familia. Y él se quejaba porque él estuvo ahí. Él, reitero, es ingeniero. Y él dice que aunque él no es médico,
él entiende que estaba muy caotizada, quizá por la gran cantidad de personas que estaban atrapadas y todo, y que en algún momento entendía que no existía ningún protocolo en cuanto a sacar la persona, de cómo manejarla. O sea, él decía que lo que vio fue muy artesanal y que quizás no con ánimo de hacer daño a quienes estaban ahí, pero sí el abordaje, como llaman ustedes, y eso yo creo que ustedes como sociedad, conjuntamente con la gente del DAS, con todo podrían como estar adiestrando constantemente, porque lo mismo hablábamos, creo que en la entrevista pasada, el asunto de la diferencia de cuando a un paciente con trauma, cómo se levanta, cómo se traslada, cómo si hay que en el trayecto quizá detener una hemorragia o algo así por el estilo. Y él hizo una crítica muy dolorosa en ese sentido. Obviamente, padre de perder un hijo y de Sí. todo, siempre se piensa que, bueno, pudo haber sobrevivido, quizá no. Pero tengo ese testimonio de él y es mi amigo y me lo escribió. Y La medicina prehospitalaria en el país debe de seguir tomando el rumbo que lleva, pero ir avanzando. No nos damos cuenta de lo que nos hace falta hasta que no lo necesitamos. Los bomberos deben de recibir más entrenamiento, más adiestramiento y hacer actividades en conjunto. No sé si, por ejemplo, cuando uno ve esos países que hacen ejercicios militares, esos países hacen ejercicios militares para sincronizar el trabajo. Simulan una situación. Exacto. Entonces, que nos adentremos, a ponernos entre todos como un grupo, tanto los bomberos, la parte prehospitalaria y todo, a empezar a hacer ejercicios sobre esas situaciones y ver cómo se hace. Especie de simulacro. Exacto. Exacto. Que se hacen simulacros de evacuación. En realidad el país ha hecho simulacros de evacuación, pero no simulacros de esos. De quién toma el mando en el momento de una situación de desastre. Cómo se deben de mover las personas en medio del desastre. Se tienen que mover en bloque. ¿Y quién da la orden de llamada? ¿Quién da la orden de recibido? En medio de un desastre de escombro no se puede estar voceando, porque tú no escuchas a las víctimas que están pidiendo auxilio. Todo el mundo debe de hacer silencio. Y un solo dice, estamos en el proceso de rescate. Si alguien nos escucha, grite o haga un ruido. Y luego ahí todo el mundo escuchando, pero en medio de un alboroto y de unas cosas, y a veces quieren levantar y a veces los mismos familiares quieren entrar a la escena. Eso hace que el trabajo se vuelva un poquito tórpido. Y una cosa es quien dirige el operativo y otro es quien es el vocero del operativo. Sí, claro. Porque no podemos cargar todo por ejemplo, sobre los hombros del general. Exacto. El trabajo del general es, como el comandante de esa zona, estar ahí. Pero hay otras personas que tienen papeles importantísimos, como los que están dentro de la escena, donde están y que sus actuaciones van a definir la vida y la muerte de esas personas. De manera que hay muchos desafíos para mejora, ¿verdad? Sí, claro, tenemos que sentarnos. Luego de esto, yo me comuniqué con los compañeros emergenciólogos que trabajan también en esas instituciones y le dije, mira, nosotros estamos abiertos a sentarnos, a trazar una ruta para que nuestro país sea lo más seguro posible. ¿Cómo no? Y bueno, eso que usted dice es determinante. Lo menos malo de la tragedia fue que fue en la capital. Si es en un lugar como Punta Cana, es probable que las víctimas hubiesen sido mucho mayor, sí. Mucho mayor. Y de hecho, la carencia de helicóptero, ambulancia, de todo eso, de la parte de dónde van a aterrizar, de cómo movilizarse, la cantidad de ambulancias pudieron haberse movilizado de allá
aquí o algo así por el estilo, y todo eso hay que preverlo porque en esos lugares hay mucho más discotecas que en todo el país, creo que Sí, sí. se necesita que el Estado, dentro de esos emergenciólogos que están ya, sean capacitados en esa parte de traslado de ambulancia y que ya no sea un servicio privado. O sea, puede haber un servicio privado, pero que el Estado también tenga un escuadrón de respuesta rápida frente a esas situaciones. No sé si recuerdan, por ejemplo, una avioneta que cayó Sí, claro. por los lados. O sea, tener esas herramientas, porque a veces hay que tenerlas, aunque no la vayamos a necesitar, pero debemos de tener. ¿Cómo no? Bueno, doctor, muchísimas gracias. Voy a seguirlo molestando siempre. Siempre a Y la orden. toda esta cuestión, a ver cómo uno puede, el ánimo es ver cómo mejoramos cosas. Y en un momento en que todos estamos en duelo, todos, Sí. todo el mundo perdió a alguien que conocía, si no lo conocía, conocía a un hermano, hace una tragedia y debemos sacar alguna lección de todo esto primero para evitar que cosas así vuelvan a suceder y número dos, para si Dios no lo quiera sucedan, pues tener un protocolo mucho más expreso para salvar más vidas. Sí, señor. ¿Cómo no? Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.